Bueno, vamos a derivar las siguientes funciones algebraicas aplicando las fórmulas correspondientes. Acuérdense que lo primero que debo de hacer para comenzar a derivar, pues precisamente es aprenderme todas las fórmulas y aprendérmelas bien, no solamente aprendérmelas como a la derivada de una multiplicación, es u por v más b por du, porque si me las aprendo así, nunca voy a entender exactamente qué es lo que debo de hacer. Lo importante es que vaya entendiendo que hay constantes, que hay funciones, que hay sumas, que hay constantes por funciones, que hay bases con exponentes, el número nepra al exponente y a cada uno ponerle su nombre. Aquí la base es una función, aquí la base es el número neper, aquí la base es una constante y llamarlas tal cual, porque si las empezamos a llamar solamente por una u y por una v, nunca vamos a entender exactamente el proceso y simplemente vamos a estar repitiendo de memoria cosas que no vamos a comprender. Esa es la importancia de aprenderse bien las fórmulas. Todas las fórmulas, la de exponenciales, la de la multiplicación y la división, las logarítmicas, las trigonométricas y las arcofunciones. Si se las aprenden bien, teniendo en cuenta que cada elemento tiene su nombre, así como en una suma hay sumandos, en una resta disminuyendo y sustrayendo, en una multiplicación hay factores, etcétera, etcétera, va a ser más fácil que entiendan cuál es el procedimiento. Bueno, comenzamos por esta primera, donde me está diciendo que la función es una resta y una suma de un término al cuadrado, un término lineal y un término independiente. Si yo quiero calcular la derivada, también debemos de tener en cuenta que cada vez que ustedes calculan una derivada, lo que van a obtener por resultado va a ser una fórmula. Y esa fórmula va a tener la posibilidad de calcular pendientes. Y las pendientes ya saben que es una relación de lo que sube con respecto a lo que avanza. Y esas pendientes van a ser de las rectas tangentes. ¿Y dónde van a calcular esas pendientes? Pues precisamente en la abscisa que ustedes quieran. En la que ustedes decidan, ahí se va a obtener la pendiente. Entonces, si tienen aquí una curva y quieren que sea en esta abscisa, entonces lo que van a obtener es la pendiente de esta recta tangente, la relación de lo que sube con respecto a lo que avanza. Y eso obviamente ya se verán las aplicaciones, que ya no se interpreta tanto como propiamente una recta, sino como una cantidad física, que puede ser velocidad, aceleración, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al proceso. Aquí me están diciendo que hay una suma y una resta, por lo tanto, viendo el formulario, pues resulta que yo también tengo sumas y restas. Y si yo tengo la derivada de una función donde hay sumas y restas, hay que calcular la derivada del primero, la derivada del segundo, la derivada del tercero, tanto sumando o midiendo si sustrayendo haya, y calcularla de manera independiente cada término. Por lo tanto, aquí voy a calcular tres derivadas. La primera derivada, si se dan cuenta, es un 2 séptimos por x cuadrada. Cuando reviso el formulario, resulta que hay la derivada de una constante por una función. Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Eso implica entonces que para empezar a derivar, lo primero que yo escribo es que voy a calcular la derivada de la función con respecto a la variable independiente que es x. Hay algunas veces que utilizan notación de f', a mí no me gusta f', porque en algún momento van a empezar a derivar con respecto a varias variables. Y ese f' como que me acota solamente a una variable independiente y posteriormente en la superior va a haber más variables. Por eso no me gusta la nomenclatura de f'. Bueno, como aquí hay una constante por una función, la derivada es la constante por la derivada de esta función. Pero esta función, si se dan cuenta, es una base al exponente. Por lo tanto, busco en el formulario y resulta que hay tres exponenciales. Una que es una variable al exponente, un número nepra al exponente y una constante al exponente. Por lo tanto, al decidir de estas tres, pues la base no es un número neper, la base no es una constante, porque la base es un número. Y entonces es una variable elevada a un exponente. Por lo tanto, el resultado de una derivada elevada al exponente es el exponente por la variable elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base que tenemos aquí al inicio. Por lo tanto, la derivada de x cuadrada es el exponente por la base elevada al exponente menos 1. Si es de exponente 2 le resto 1, me va a quedar 1. Y esto tiene que estar multiplicada por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, que es la que tengo aquí. De hecho, esta derivada me va a dar 1, por eso muchas veces no se escribe, pero sí es necesario que sepan que se está aplicando la fórmula. No nada más es la primera parte de la fórmula, sino es toda la fórmula.
el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de esta base. Bueno, esa fue la derivada del primer término, podríamos decir que el diminuendo. Luego menos la derivada sustrayendo es lo mismo, la derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de la variable, pero si se dan cuenta aquí es solita la variable, por eso es la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. La diferencia que hay con esta x cuadrada es que aquí es una variable a un exponente y aquí no, simplemente solamente la variable. Por eso se escribe así y la derivada de esto pues es 1. La derivada de x con respecto a x, si yo la reviso en el formulario, la derivada de una variable con respecto a la misma variable es 1. Obviamente las variables pueden ser diferentes, pero siempre la derivada es 1. Y por último, viene más un 9 quintos. Ahora un 9 quintos, si ustedes se dan cuenta, no tiene una multiplicación por una variable. Por lo tanto, 9 quintos se considera una constante. Y entonces, la derivada de una constante, me están diciendo que la derivada de una constante es 0. No importa cuál sea la constante. ¿Cómo me doy cuenta que es una constante? Pues simplemente porque es diferente esta variable independiente. Esta que yo tengo en el denominador me va a decir quiénes son variables y todo lo que sea una x, todo lo demás va a ser una constante. Por lo tanto, la derivada de una constante me da 0 y en ese momento yo ya terminé el proceso de derivar. Si ustedes se dieron cuenta que utilicé dos fórmulas, la derivada de una constante por una variable, por una función, perdón, y luego la derivada de la función. Esto se llama derivadas sucesivas. Hay algunos que lo confunden con la regla de la cadena, pero no tiene nada que ver. Y yo lo que voy a estar aplicando, de hecho en todos los videos, es derivadas sucesivas y hacer las derivadas de un solo paso. Y todo eso me da la ventaja que cuando llegue a cálculo integral, las derivadas las haga de una manera más rápida y obviamente el cálculo integral se disminuya la complejidad porque me sé los nombres tal cual deben de ser. Bueno, una vez que ya terminé de hacer todo lo de la derivada, lo siguiente es hacer todas las operaciones. Y si bien es cierto que ya derivé, el resultado yo lo debo de expresar después de hacer todas las operaciones. Entonces, ¿cómo sé que ya terminé el proceso? Pues aquí ya terminé el proceso de derivar, pero lo que me hace falta es entregar el resultado. Y el resultado es realizar todas las operaciones. La misma derivada te dice qué operaciones quedan. Si se dan cuenta que hay un término menos otro término menos un 0, que este no se considera. Pero lo que hay que tener entendido es que los términos siempre se deben de escribir de la manera adecuada. Y recordemos que un término va a ser una multiplicación de un signo por un coeficiente, donde el coeficiente es el número, por una variable con un exponente, por una función exponencial, donde la función exponencial la voy a considerar todo lo que tenga una base elevada a un exponente. Bueno, esas van a ser las primeras, que básicamente con eso es suficiente para la derivada de funciones polinomiales. Por lo tanto, comenzando con los signos, lo que tengo que hacer es que en esta multiplicación multipliquen todos los signos. Si ustedes observan, el 2 tiene un signo más, el 7 tiene un signo más, el 2 tiene un signo más, la X también tiene un signo más, por lo tanto, si multiplico todos los signos, lo que me va a quedar es que el signo sigue siendo más. Entonces, cuando lo vayan a acomodar por términos, siempre multipliquen todo lo que es del mismo elemento. Me voy con coeficientes. Si veo un coeficiente que es 2, otro que es este 2 y otro que es este 7. Lo que debo de entender es que este 2 tiene un denominador que es 1 y por lo tanto lo que hago con los coeficientes es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Eso implica que si yo multiplico el 2 por 2, me va a quedar un 4 y si multiplico el 7 por el 1, pues me queda un 7 en el denominador y ya terminé con los coeficientes. Luego me voy con la variable con exponente. La variable con exponente pues solamente está la x, por lo tanto no hay por qué más multiplicar, solamente dejo indicada la multiplicación. Ya habíamos dicho que la derivada de la base con respecto a la variable independiente, pues como es una división, es la misma y por lo que habíamos visto en las fórmulas, la derivada de una variable con respecto a la misma variable siempre va a ser 1, por lo tanto aquí se queda solamente el 1, que 1 por 4 séptimos sigue siendo 4 séptimos. En la siguiente vuelve a ocurrir lo mismo. Hay que multiplicar primero todos los signos, que es un signo menos, luego todos los coeficientes, que nada más es 1, que es 3 cuartos, y esto me da 1, por lo tanto ya terminé el proceso donde concluye después de hacer todas las operaciones y este es el resultado adecuado para mi derivada. De hecho, también hay que procurar que una vez que se hayan hecho todas las operaciones, si se ve que hay algún factor común, pues se factoriza por factor común, por cualquier método de factorización. El más adecuado o el que siempre es más socorrido es el factor común. Bueno, vamos a
En la siguiente, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una división, tengo 3 términos, al igual que acá, pero tengo una división. Entonces, lo que le recomiendo hacer aquí es expresar en fracciones parciales. Expresar en fracciones parciales implica que yo escribo la f de x y voy a escribir una fracción menos otra fracción menos otra fracción. Y cada una de esas fracciones, después de hacer operaciones, podré llegar a una expresión como la que tengo aquí y entonces aplicar las fórmulas. En lugar de trabajar una división, es más conveniente trabajarlo por fracción parcial. Pero en estas 3 también hay que entender que cada uno de los términos debe de estar considerándose el signo, el coeficiente y la variable. O sea, de preferencia, en cada una de esas 3 fracciones parciales hay que escribir separadamente los coeficientes de los signos y de las variables. Por lo tanto, en la primera fracción parcial, yo tengo aquí un 2 que es dividido entre un 9. Los dos son coeficientes. Luego me voy a las variables, que es raíz cúbica de x cuarta y raíz cuadrada de x. Sabemos que por leyes de los exponentes, cuando yo tengo una raíz enésima de una potencia, esto se expresa como la división del exponente de la base entre el índice de la raíz. Entonces vamos a utilizar la ley de los exponentes para posteriormente hacer operaciones y, insisto, para que queden solamente 3 términos, que solamente sea coeficiente, la variable y el exponente. Entonces, utilizando esto, aquí me va a quedar una variable que es x elevado a la 4 y dividido entre 3, que es el índice de la raíz. Lo mismo acá, aquí voy a tener una x que va a ser elevado a la 1 y como es una raíz cuadrada, aquí es a la 1 medio. Luego el signo es menos y hago lo mismo. Tengo este 3 entre este 9, que sabemos que simplificar se puede simplificar porque voy a dividir el numerador y denominador entre el mismo número. Y si divido entre 3, esto me va a quedar un tercio. Escribo las variables, esta es una x, el exponente es 7, el índice de la raíz es 5, entonces 7 quintos, entre esta x que es a la 1 medio, luego el signo que es menos, y si ustedes observan aquí solamente hay un 5, entre un 9, esos son coeficientes, y no hay variables. Como no hay variables, dejamos un 1 arriba, sabiendo que el numerador está ocupado por un número que es 1, y en el denominador tengo un x elevado a la 1 sobre 2. Una vez que ya apliqué esto, que básicamente esto es álgebra, cálculo diferencial lleva mucha carga de álgebra, me va a llevar a que la f de x es 2 novenos, que ya habíamos dicho anteriormente, y entre estas dos voy a aplicar otra ley de los exponentes. Sabemos que la ley de los exponentes referido a la división menciona que si yo tengo la división de dos potencias, lo que voy a escribir va a ser otra potencia que va a tener la misma base y el resultado del exponente es la resta del exponente del numerador menos el exponente del denominador. Eso quiere decir que aquí voy a hacer una resta de este exponente con este exponente, otra resta de este exponente con este exponente. Por lo tanto, si hago las restas, entonces 4 tercios menos 1 medio, eso lo puedo hacer con calculadora, aprovechando que ya estamos en un nivel más alto, aunque acuérdense que cuando estamos en el examen de admisión a la superior, lo tenemos que hacer a mano. Vamos a hacerlo a mano. Aquí me queda un 6, 6 entre 3 me da 2, por el de arriba me da 8, menos 6 entre 2, 3, por el de arriba me da 3. Y aquí esto me queda un 5 sextos. Por lo tanto, esta es una x a la 5 sextos. Recuerden que es la resta del exponente del numerador menos el exponente del denominador. La voy a hacer a mano, porque si es necesario que vayan entendiendo que en el examen a la superior forzosamente va a ser sin calculadora y pues es bueno tener las nociones de operaciones. El 1 tercio no se le hace nada, aquí vuelvo a aplicar leyes de los exponentes. La ley de los exponentes aquí me lleva a que debo de tener un 7 quintos, donde le resto un medio, aquí el mínimo común múltiplo es un 10, 10 entre 5 me da 2, por el de arriba me da 14, menos 10 entre 2 me da 5, y entonces aquí me queda un 9 décimos. Por lo tanto, aquí está elevado un 9 décimos. Y luego escribo el menos, 5 novenos, y aquí viene otra aplicación de álgebra. Sabemos que estas dos son leyes, porque las leyes me permiten hacer operaciones, pero aquí lo que voy a aplicar es una propiedad, y la propiedad menciona que si yo tengo una potencia en el denominador, yo lo puedo escribir como su recíproco. En otras palabras, intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, esta base la voy a escribir en el numerador y este numerador lo voy a escribir en el denominador. Eso es aplicar la propiedad de los exponentes, y la propiedad de los exponentes me dice que si aquí tengo un signo en el exponente, cualquiera que este sea, lo cambio y lo escribo en el numerador.
Pero lo importante es intercambiar numerador con denominador y al signo del exponente, a ese signo se le cambia si es de positivo a negativo o de negativo a positivo, no importa. Por lo tanto, si aquí tengo un signo positivo, lo puedo escribir en el numerador, solamente que lo voy a escribir con signo menos. Y hasta ahí entonces fue todo lo que fue la aplicación de álgebra, que fue básicamente leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes y hacer operaciones con fracciones. Insisto, esto se pueden hacer con calculadora, pero sí es bueno que lo vayan practicando para que en el examen de admisión superior no haya ningún problema. Y ya que aplicamos el álgebra, primero este concepto fue expresar en fracciones parciales, lo demás fue leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes y resta de fracciones, que eso obviamente hay que manejarlo porque es parte del cálculo diferencial. Entonces, ahora sí, ya que acabé toda el álgebra para expresar esta división en 3 términos y poder hacer algo similar a lo que hice en la primera función, entonces ya puedo decir que ahora sí voy a aplicar las fórmulas y como ya las voy a aplicar, entonces yo puedo escribir la derivada de la función con respecto a x. Aquí no apliqué ninguna fórmula de derivación, solamente utilicé conceptos de álgebra, que fue leyes de los exponentes en la división, leyes de los exponentes en expresar la raíz y resta de fracciones para calcular los exponentes. Entonces ahora sí, empiezo a aplicar las fórmulas. Aquí vuelvo a tener que es una constante por una función. Y ya habíamos dicho que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, aquí escribo primero la constante, donde la constante es un 2/9, y luego lo voy a multiplicar por la derivada de la función. Pero la función, ya habíamos visto que la derivada de una base al exponente, donde la base es una letra, porque aquí es el número Neper y aquí es una constante, la derivada donde la base es una letra y el exponente es un número, es el exponente por la base y el exponente que tenía el resto 1, y luego lo multiplico por la derivada de la base. Por lo tanto, siguiendo el contexto de la fórmula, primero debo escribir el exponente, que es 5/6, luego escribir la base, que es x, y luego a este exponente le resto 1. Hay que tener en cuenta que si yo tengo un entero, en un entero son 6/6, por lo tanto, si a 5/6 le resto 6/6, por ley de la resta, esto me queda menos 1/6. Y por último, se multiplica por la derivada de la base. Y la derivada de la base es la derivada de x con respecto a x, que esto sabemos que es 1, y que muchas veces no se va a escribir, pero deben de tener entendido que la aplicación de la fórmula es incluir este factor. Bueno, hasta ahí fue la derivada del primer término. Me voy al segundo término. La derivada de una resta, de una función que tiene resta, es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda, y se vuelve a repetir lo mismo, que tengo una constante por una función. Por lo tanto, la constante es 1/3 y lo multiplico por la derivada de x a la 9/10. Por lo tanto, la derivada de x a la 9/10 sabemos que es el exponente, que es 9/10, multiplicado por la base, que es la x, elevado al exponente menos 1. Ahora vamos a tener la referencia que en un entero hay 10 décimos. 2, 4, 6, 8, 10. Y como hay 10 décimos, 9 décimos, el resto 10 décimos, lo que me va a quedar es menos un décimo. Eso también lo puedo hacer en calculadora si es que no lo ven de la manera en que se lo estoy explicando. Entonces al 9 décimos le resto un entero, me queda menos un décimo, y esto lo necesito multiplicar por la derivada de la base. Pero sabemos que la derivada de la base con respecto a la variable independiente es 1, y pues esto, aunque no lo hubiera escrito, pues lo escribo para que sepan que está, aunque muchas veces no se escribe. Y por último, esta es la misma que las otras, entonces es menos la constante, que es 5/9, multiplicado por la derivada de la base elevado al exponente, donde la derivada es el exponente, que es menos 1/2, por la misma base, y a este exponente le voy a restar 1. Si le resto 1, sabemos que en un entero hay 1/2, y entonces me queda menos 1/2 menos 2/2, y por ley de la resta, como tiene el mismo signo, se mantiene el signo, y el resultado me va a quedar menos, pero por la ley de la suma, el resultado me va a quedar menos 3/2, y ese menos 3/2 va a ser multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, y si se dieron cuenta, la derivada de los 3 términos es idéntica. Con esto ya terminé la aplicación de las fórmulas, donde si se dieron cuenta, apliqué la fórmula de una suma, apliqué la fórmula de una constante por una función, y obviamente la derivada de la función, que es una base, que es una letra, elevado a un exponente, que es un número. Y después, de aquí para adelante, solamente hay que acomodar cada término. Tengo 3 términos,
y esos tres términos se separan por las operaciones restas o sumas. Siempre las separaciones resta y suma. Todo lo que se multiplica es un término y lo que debo de hacer es acomodarlo de esta manera: signo, coeficiente, variable con exponente y luego función exponencial, donde la considero como una base elevada al exponente. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a la variable independiente, que sabemos que este resultado es una fórmula, pues primero hay que multiplicar todos los signos del término. Este signo ya no, porque este signo es del segundo término. Si se dan cuenta, todos los signos son positivos, por lo tanto el signo es más, que no se escribe. Luego multiplico los coeficientes, que es el 2 quintos y el 9 sextos, que aquí me da 10, aquí me da 54, pero 10 54avos se puede simplificar. Y entonces esto me queda 5 sobre 27. Otra manera de hacerlo es que este 2 y este 3, los dos tienen mitad. Aquí te queda 1, aquí te queda 3. Y 1 por 5 te da 5 y 9 por 3 me da 27. Ya dependiendo de la manera de hacer o cómo se vayan acoplando, pues ya lo van perfeccionando. Ahora bien, este x a la menos un sexto, yo no lo puedo expresar con exponentes negativos, entonces aplico la propiedad. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que la propiedad habla que si yo tengo un exponente negativo, yo lo puedo escribir como su recíproco, o sea, en lugar de tenerlo en el numerador, lo puedo escribir en el denominador, pero le cambio de signo, por lo tanto aquí me va a quedar un 1 entre una x a la un sexto. Y entonces aquí, por leyes de los exponentes, recordemos la ley de los exponentes, si yo tengo una base elevada a un exponente y le calculo la raíz enésima, resulta que esto se escribe como el exponente de la base entre el índice de la raíz. Por lo tanto, cada vez que yo tengo un exponente, sabemos que esto es una raíz, y al ser una raíz, yo no puedo tener raíces en el denominador, y a lo que procede es hacer a racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador es quitar la raíz del denominador. Por lo tanto, para que no haya esta raíz en el denominador, el procedimiento es multiplicar por una base idéntica en el numerador y en el denominador, pero que me complete el entero, precisamente para quitar esta raíz. El 1 sexto me implica una raíz, y lo que me falta para el entero son 5 sextos. 5 sextos más 1 sexto me da el entero, y eso es lo que me va a quitar la raíz del denominador. Por lo tanto, multiplico arriba y abajo, ese es el procedimiento, y con eso yo estoy logrando que no haya raíces en el denominador. Luego, dx en dx es 1 y ya no hay ningún problema. De aquí continúo, viene el siguiente término. En el siguiente término hay que localizar los signos. El único signo es el menos, porque este menos es de un exponente, no es signo propiamente, por lo tanto menos por los demás máses sigue siendo menos, perdón. Y ahora hay que multiplicar coeficientes. El 1 por el 9 me da 9, el 3 por el 10 me da 30. Aunque pudiera antes dividir, este 9 entre 3 me da 3, por lo tanto 3 por 1 es 3, y acá abajo me queda el 10, entonces eso es 3 décimos, para no hacer la multiplicación y luego simplificar. Porque aquí hay un exponente negativo, sabemos que aplicamos la propiedad, y por lo tanto escribo 1 entre x a la undécimo, pero sabemos que el undécimo en el exponente es una raíz, por lo tanto hay que quitar esa raíz, y para quitar esa raíz multiplico en el numerador y en el denominador por la misma variable y un exponente que me complete el entero. Si aquí tengo un décimo, lo que me va a completar el entero son 9 décimos, y así este un décimo con este 9 décimos me da un entero, y ya no voy a tener raíces en el denominador. Aquí también es a la 9 décimos, y ya terminé con el segundo término debido a que dx en dx es 1. Luego me voy en el tercer término, hay multiplicación, aquí si hay un menos por menos, me da un más, ya terminé de multiplicar signos, me voy con los coeficientes, 5 por 1 y 9 por 2, no se puede simplificar ninguno antes, por lo tanto aquí me queda un 5 sobre 18, y aquí vuelve a ocurrir lo mismo, que tengo un exponente negativo, por lo tanto eso se escribe como 1 entre x a la 3 medios, pero aquí surge otro concepto, y el otro concepto, déjenlos escribo aquí. El primer concepto que yo manejé fue el de racionalizar al denominador. Y racionalizar al denominador es quitar las raíces del denominador. Pero otro concepto de álgebra que también voy a utilizar es racionalizar el exponente. Y racionalizar el exponente es ver cuántos enteros hay en este exponente. Por lo tanto, en esta x a la 3 medios que voy a escribir aquí en el denominador,
lo debo de escribir de tal manera que esté expresado la parte entera y la parte fraccionaria. Por lo tanto, yo sé que en tres medios existe un entero y un medio, porque 3 medios es 1, 2, 3 medios, y los 2 medios me hacen un entero y me sobra un medio. Por lo tanto, aquí voy a escribir un x a la 1, que es el entero, y luego escribir el x a la 1 medio, que es lo que me falta para completar los 3 medios. Entonces, no solamente apliqué la propiedad, sino también racionalicé el exponente, y como aquí me doy cuenta que tengo un exponente que es una fracción, eso implica que es una raíz, y por lo tanto hay que racionalizar al denominador, que es multiplicar por una misma base, pero por un exponente que me complete el entero. Y para que un medio se haga entero, pues también es por un medio y también es un medio. Entonces, todo este procedimiento, que es acomodarlo como coeficientes y racionalizar el denominador y racionalizar el exponente, es parte de conceptos de álgebra que se tienen que aplicar aquí. Entonces, no solamente llegan a un resultado así y déjenlo en exponentes, porque recuerden que esto va a ser una fórmula. Y para poder aplicar la fórmula necesito tener exponentes enteros en el denominador. En el numerador no importa, porque de aquí lo que siguen son las aplicaciones. En algunas ocasiones, con dejar este resultado es más que suficiente, pero en realidad no me sirve absolutamente de nada, porque la derivada tiene una aplicación, y para poder realizar la aplicación se va a hacer una sustitución. Y para hacer una sustitución, posteriormente voy a hacer operaciones. Y peor tantito, las derivadas a veces se van a implementar en procesos tecnológicos. Por lo tanto, un proceso tecnológico no te entiende lo que es un x a la menos un sexto. Debido a eso es necesario hacer todas las operaciones. Y aunque se vea un poquito engorrosa porque son muchos conceptos, pues simplemente son conceptos de álgebra que se debieron de haber manejado desde geometría y trigonometría, desde geometría analítica y ahorita en cálculo diferencial, y que también se van a aplicar en cálculo integral. Si simplemente acostúmbrense a hacer los procedimientos y poco a poco se les van a hacer propios y no debe tener mayor problemática. Ahora lo único que hace falta es hacer las operaciones, y entonces me va a quedar que la derivada de la función con respecto a la variable independiente hay que hacer las operaciones. Si hago las operaciones, entonces me doy cuenta de que aquí me queda un 5/27, y al multiplicar este por la variable, me queda simplemente el x a la 5 sextos, pero x a la 5 sextos sabemos que se puede expresar como una raíz. El denominador es el índice de la raíz, por lo tanto aquí me va a quedar una raíz sexta de x quinta dividido entre x menos el 3 décimos, se sigue quedando igual. Hago operaciones, aquí me queda un x a la 9 décimos, sabemos que el denominador es el índice de la raíz, por lo tanto va a ser aquí una raíz décima de una x novena entre, aquí se suman los exponentes, por la ley de los exponentes me va a quedar una x a la 1 y más, sigue siendo 5/18, y aquí voy a tener una x a la 1 medio. Sabemos que a la 1 medio el denominador es el índice de la raíz, por lo tanto me queda una raíz cuadrada de x entre, aquí somos los exponentes, 1 medio más 1 medio me da 1, con este me queda una x cuadrada, y esto que tengo aquí ya puede ser el resultado de la raíz. Lo que pudiera hacer todavía es factorizar, porque tengo factores comunes. El factor común es el x en el denominador, y con respecto a los números no hay, con respecto a las letras no hay. Entonces pudiera realizarse la factorización o no pudiera realizarse. De todas maneras, el resultado es el adecuado, ya se puede dejar así. Vamos a realizar la factorización solamente para que vayan entendiendo que la factorización por factor común es de acuerdo a todos los elementos que componen cada uno de estos términos. En ese término hay un numerador, hay un denominador, hay un numerador en las variables y un denominador en las variables. Por lo tanto, hay que analizar cada uno de estos 4 elementos para ver si hay factores comunes. Si se dan cuenta, en el numerador de los coeficientes no hay factor común. En el denominador del coeficiente tampoco hay factor común, porque aquí sería un 2 por 5 y aquí son 3 por 9 y aquí son 2 por 9. Y en el numerador de la variable tampoco hay factor común. En el único lugar donde hay factor común es en el denominador de la variable. Por lo tanto, como es en el denominador, el factor común en el denominador de la variable es una x, y en el numerador pues escribo un 1 para que no se vea vacío.
y multiplico y solamente escribo todo lo demás. El 5/27 no se está factorizando en ninguna parte. La raíz sexta de x quinta tampoco se está factorizando nada y solamente se factoriza esta x y x entre x me da 1, por lo tanto hay que escribir 1 aquí abajo y como escribir el 1 no tiene sentido, entonces lo único que dejo es la raíz sexta de x quinta. Luego menos entre más me da menos. El 3 y el 10 no se factorizó nada, se deja igual. Pudiera hacer la división de 3 décimos entre un 1, que me sigue dando 3 décimos. Luego en el numerador tampoco se hizo nada y en el denominador se factorizó la x, por lo tanto x entre x me da 1. Tendría un 1 en el denominador, pero un 1 en el denominador pues implica que no lo puedo escribir y me queda entonces una raíz décima de x novena. Por último, más entre más me da más. No se factorizó nada del numerador y del denominador en el coeficiente y solamente se factorizó una x en el denominador, por lo tanto x cuadrada entre la x que tengo aquí, me va a quedar una x en el denominador y en el numerador, como no se factorizó nada, sigue quedando la raíz de x. Y ahora sí, este que está aquí es el resultado después de haber hecho todas las operaciones y después de haber factorizado el factor común. Vuelvo a repetir, el racionalizar la raíz es forzoso. También el racionalizar el exponente es forzoso. Si no lo hacen, los resultados van a ser más complicados y va a ser más complicado que vean cuál es la factorización. Por eso se recomienda que se aprendan los procesos. Aquí a lo mejor se oye un poquito complicado porque es la primera vez que se les presentan, pero esto se enseñó desde álgebra. Y si no lo sabían desde álgebra, pues vayan haciendo lo propio porque en todos los videos vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a derivar la tercera función. Aquí cambio un poco, porque ustedes se dan cuenta, ya no tengo un término más otro término más otro término, sino tengo primero una potencia. Entonces, debido a que tengo una potencia, lo que voy a hacer es cambiar la fórmula, porque en estas tenía una base y esta base decía que era una letra. Ahora lo que voy a tener es una base que va a ser una función más grande que una sola letra. Pero la fórmula es la misma, sigue siendo el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Tengan en cuenta que no puedo aplicar ninguna de estas dos fórmulas porque aquí la base es el número Neper y la base aquí es una constante. Entonces seguiré con esta fórmula. La única diferencia es que la base ya no es tan sencilla como una letra, sino ahora la base va a ser más complicada. Por lo tanto, comienzo a derivar. Aquí no puedo hacer operaciones como lo hice aquí, que tenía una fracción parcial y que lo primero que fue hacer fracciones parciales y todas las cuestiones de álgebra, sino aquí directamente aplico la fórmula. Por lo tanto, si voy a aplicar la fórmula, puedo escribir que la derivada de la función que depende de x con respecto a la variable independiente que es x es una base, que es toda esta, elevado al exponente. Por lo tanto, una base que ahora es más grande elevado al exponente sigue siendo el exponente multiplicado por toda esta base idéntica elevado a este exponente restándole 1. Por lo tanto, la base la voy a escribir idéntica y sigue siendo un quinto por x cúbica menos 2x más un binomio que es 5 menos x cúbica elevado a la cuarta y ahora el exponente que aquí era 5 le resto 1 y me queda 4. Entonces la fórmula es una base al exponente es el exponente por la misma base elevado a este exponente menos 1 y ahora lo que debo de hacer es multiplicarlo por la derivada de esta base. Hace rato la derivada de una base era muy simple porque solamente la base era una letra, pero la base es más complicada que es un trinomio. Y ya sabemos que la derivada de un trinomio es derivar el primero, derivar el segundo y derivar el tercero. Por lo tanto, lo que voy a escribir aquí va a ser la derivada de cada uno de estos términos. Y comenzamos. Aquí hay una constante por una función. Por lo tanto, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de x cúbica. Pero x cúbica ya hicimos unas derivadas por acá, donde entonces la derivada de x cúbica es el exponente por la base elevado a este exponente que tenía, le resto 1, me queda 2 y lo voy a multiplicar por la derivada de la base. La base ahora vuelve a ser simple, solamente es la x, y es por la derivada de x con respecto a x. Y ahí se acaba la derivada del minuendo. Recuerden que estoy derivando toda esta base, donde toda esta base es un trinomio. Luego sigue un menos y me dicen que hay que derivar una constante por una variable. Por lo tanto, la derivada de una constante por la variable es la constante por la derivada de esta variable, la derivada de esa variable con respecto a la variable independiente que es x, y esto me va a dar 1. Luego,
la derivada de la base que le estoy escribiendo aquí, que es un trinomio, ahora va aún más, y ahora me dicen que debo de derivar una base elevada al exponente. Por lo tanto, otra vez se repite la fórmula, y la base elevada al exponente sabemos que es el exponente por la misma base, donde ahora la base es un 5 menos x cúbica, elevado al exponente que tenía, restándole 1, y eso me queda que ahora va a ser un 3. Pero me hace falta multiplicar por la derivada de esta base. La derivada de una base al exponente, que es el tercer término, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de esta base. Y la derivada de esta base es una resta, por lo tanto hay que derivar el minuendo y hay que derivar el sustraendo. La derivada del minuendo es una constante y sabemos que la derivada de una constante es 0 menos la derivada de x cúbica, donde es otra vez el exponente por la base elevado a este exponente menos 1 que me da 2 por la derivada de la base que es una letra que solamente es x con respecto a x y que sabemos que eso me va a dar 1. Entonces lo que acabo de hacer en este corchete es derivar a esta base. Por eso hice una derivada del primer término, otra derivada del segundo término y otra derivada del tercer término, que esta resultó ser un poquito más grande. Pero al final de cuentas, en todo esto apliqué varias veces la derivada de una base elevado al exponente, la derivada de una base al exponente. En otras palabras, conforme se vayan aprendiendo el formulario, van a entender que las fórmulas se repiten y solitas se van a aprender las fórmulas sin necesidad de dedicar un tiempo específico para estarse aprendiendo las fórmulas. Ahora, la parte importante de aquí es que antes tenía una resta y por lo tanto tenía 3 términos. Lo mismo aquí, tenía una resta y una suma, aquí tenía nada más 2 términos, pero ahora, si ustedes se dan cuenta, entre todos estos, aquí hay una multiplicación, aquí hay una multiplicación, y este paréntesis sí tiene la suma y la resta. Entonces eso quiere decir que tengo que acomodar por términos, signo, por coeficiente, por variable, por función exponencial, pero de acuerdo a lo que me vaya indicando. Por lo tanto, todo este es un término, pero adentro de esta base también hay 3 términos y adentro de este corchete también hay 3 términos. Entonces hay que estar acomodando cada uno de los términos de acuerdo al orden signo por coeficiente por variable. Por lo tanto, si yo le comienzo todo este término, que es un coeficiente por una base al exponente, por otra base que la que está en corchetes, pues solamente tiene un signo que es el positivo, pero sabemos que el positivo no se escribe. Solamente hay un coeficiente que es 5, porque este 1/5 no es propiamente un coeficiente, sino es parte de la base que está elevado a la 4, y este 1/5 también es parte de toda esta base que está entre corchetes y que al final de cuentas está elevado a la 1. Por eso el 1/5, el 2, el 4, etcétera, no se puede considerar como coeficiente del término más grande. Ahora bien, vamos a ver esta base al exponente. Esa base al exponente, pues no hay más que hacer, porque solamente se repitió la base que tenía en la función inicial. Entonces esto me queda 1/5 de x cúbica menos 2/5 más 5 menos x cúbica elevado a la cuarta, y todo eso elevado también a la cuarta. De hecho, nada más aquí tuve que reescribir. El detalle va a ocurrir acá, porque acá tengo 3 términos, un término, 2 términos, 3 términos, donde hay que acomodar signo, coeficiente y variable. Si se dan cuenta, en este primer término que está separado por la resta y por la suma, en este primer término hay un signo que es positivo, más por más es más, el más sabemos que no se escribe al principio, y entonces multiplico 1/5 por 3, que aquí me queda entonces un 3/5. Luego escribo la variable independiente, que es una x cuadrada, y hago la división de dx en dx, que es 1, pero 1 por 3/5 sigue siendo 3/5. Entonces lo que hice simplemente fue operaciones, multiplicaciones de elemento por elemento, signo por signo, coeficiente por coeficiente, etc. Me voy al siguiente. Este término no es tan grande, solamente reescribirlo, que es menos 2, esta división me da 1 y 1 por 2 sigue siendo 2. Este es el término que es más grande. Entonces aquí tengo un signo más, este no es signo menos porque este es una resta de un minuendo y un sustraendo que es elevado al cubo, pero aquí si se dan cuenta, este que está aquí sí es un signo, porque al haber aquí un 0 es como si este no existiera y entonces este se convierte en un signo por el otro signo. Entonces, este signo que es el menos, ese signo se multiplica por ese otro signo que es el más, y eso me lleva a que el resultado es un menos. Luego me voy por los coeficientes. Para escribir los coeficientes, pues vamos a identificar cuáles son los coeficientes que se pueden multiplicar. Y los coeficientes que se pueden multiplicar, pues es este 4, porque este 4 está multiplicando todo,
Este 5 no es coeficiente porque es el minuendo de un binomio que está elevado al cubo, pero aquí no hay una resta, entonces aquí sí hay un menos por 3. Por lo tanto, también está este coeficiente, y lo que hago es multiplicar este coeficiente por este coeficiente, donde el resultado me queda un 12, y luego voy con la variable. Si se dan cuenta, esto no es una variable, esto es una función exponencial, porque es una base que es un binomio elevado al cubo, y esta es una variable solita. Por lo tanto, lo que sigue en acomodo es la x cuadrada, y por último voy a dejar a este binomio al cubo, que lo interpreto como función exponencial, y va a ser todo lo que tenga una base elevado al exponente. Y ahí ya se termina mi acomodo. Si yo quisiera hacer operaciones, pues la siguiente operación sería elevar a la cuarta, pero elevar a la cuarta es muy tardado. La siguiente operación sería elevar al cubo, que también es muy tardado. Y por lo tanto, lo que yo estoy buscando es dejar los resultados factorizados. 1 elevado a la cuarta está factorizado, 1 elevado al cubo está factorizado. Y si acaso lo único que tengo que hacer aquí en las operaciones es que aquí tengo una x cuadrada y también aquí tengo una x cuadrada. Sin embargo, este que tengo aquí y este que tengo aquí no son términos semejantes, y no son términos semejantes porque este nada más tiene coeficiente y variable, y este tiene signo, coeficiente, variable y aparte la función exponencial. Por lo tanto, ya no hay más operaciones que hacer y esta derivada se queda hasta acá. Vean la diferencia, cómo la derivada parece ser más complicada, pero el procedimiento para lo que sigue después de la derivada pues es muy simple, solamente es multiplicar elemento por elemento. A diferencia de esta, donde la derivada fue relativamente sencilla, pero todo lo que se refiere a álgebra, eso es un poquito más laborioso y lleva más proceso, ¿no? Este fue un proceso más corto. Por último, vamos a hacer la derivada de esta función, y esta función va a tener, a diferencia de esta, en que aquí tiene una base al exponente, pero esta va a ser una suma de 3 términos. Aquí no tengo una suma de 3 términos, sino tengo una división. Por lo tanto, va a haber algunas situaciones que debo de considerar en el momento de realizar las derivadas sucesivas. Acuérdense que lo que hago es aplicar todas las fórmulas de derivadas de acuerdo a los elementos que van existiendo. Como ya voy a hacer la derivada, entonces escribo que la derivada de la función con respecto a la variable independiente obedece que yo tengo una base al exponente. La fórmula ya me la sé. Aquí voy a escribir un exponente que es 6, que va a multiplicar a una base que es 3 menos 5x cuadrada dividido entre 2x cúbica menos 4, y esta base ahora la voy a elevar al exponente que tenía y le resto 1. Por lo tanto, aquí me queda un 5. Y después lo que sigue es la derivada de la base. Fíjense cómo aquí la derivada de la base es la derivada de un trinomio, por eso fue la derivada del primer término, más el segundo término, más el tercer término, pero ahora lo que yo tengo en la base es una división. Por lo tanto, debo de ver cuál es la fórmula de la derivación de una división. Y la fórmula para derivar una división me dice que es el numerador por la derivada del denominador, perdón, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Acuérdense que no se la tienen que aprender como U y V, sino por los elementos que componen a esa operación. Y en la operación, si es una multiplicación hay factores, si hay una división es numerador y denominador, si es una resta es minuendo y sustrayendo, si es una multiplicación es sumandos, si es un logaritmo este es argumento, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese contexto, aplico la fórmula de la división, y la fórmula de la división es el denominador, por lo tanto escribo idéntico al denominador, que es 2x cúbica menos 4, y a ese denominador lo voy a multiplicar por la derivada del numerador. El numerador es una resta. Al ser una resta debe ser la derivada del primero menos la derivada del segundo. La derivada de 3 es una constante, por lo tanto la derivada es 0, luego menos la derivada de 5x cuadrada, pero la derivada de 5x cuadrada es una constante por la derivada de una variable. Por lo tanto, al ser una constante por la derivada de una variable, lo que yo debo de escribir es, deje que pongo primero los paréntesis, aquí va a haber un corchete, este también de aquí ya no es corchete, sino va a ser una llave. Y entonces repito, la derivada de la división es el denominador por la derivada del numerador, pero el numerador es una resta. La derivada del 3 es 0, y la derivada menos, y la derivada de una constante por una función es la constante por
la derivada de la función, pero la función es una base al exponente. Debido a eso, es el exponente por la base que es x elevado al exponente que tenía restándole 1, que es 1, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Insisto, esto a veces no se escribe, pero sí es bueno que lo tengan contemplado para saber que siempre que derivo una base al exponente, no importando que sea una variable o una función, de todas maneras se deriva la base. Bueno, ya hice la primera parte. El denominador por la derivada del numerador. Y ahora le voy a restar el numerador, que es 3 menos 5x cuadrada. Ese es el numerador de la división. Ya no tomen en cuenta el exponente porque ya se derivó la base al exponente. Solamente estoy tomando en cuenta la división. Entonces ahora va a ser el numerador por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es una resta. Por lo tanto es la derivada del minuendo menos la del sustraendo. Y la derivada del minuendo es una constante por una función. Por lo tanto, es la constante por la derivada de x cúbica. Pero x cúbica es una base al exponente. Y base al exponente es el exponente por la misma base elevado al exponente que tenía restándole 1, que me queda un 2 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y luego menos la derivada de una constante porque es un 4 y eso me queda 0. Por lo tanto, esto fue el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Y la fórmula dice que aquí abajo va a estar el denominador al cuadrado. Por lo tanto, aquí escribo el 2x cúbica menos 4 elevado al cuadrado. Solamente recuerden que en el denominador generalmente no se hacen operaciones y pues nada se deja indicado. Entonces, ahora sí, ya que terminé de derivar, que utilicé la fórmula de la base al exponente, donde la base puede ser una función o puede ser una variable. Utilicé la fórmula de la división, entonces solamente fueron dos fórmulas, pero muy repetidamente la derivada de la base al exponente. Insisto, si se la aprenden, pues no hay tanto inconveniente porque son muy utilizadas en todas las derivadas. Bueno, ahora bien, necesito empezar a hacer operaciones. Lo primero que yo detecto aquí es que tengo una división elevado a un exponente y entonces aplico una propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes me dice que si yo tengo una división elevado a un exponente, yo puedo escribir el numerador elevado al exponente entre el denominador elevado al exponente. Por lo tanto, lo que yo puedo escribir desde el principio es que va a ser este 6, coeficiente, que multiplica a un 3 menos 5x cuadrada elevado a la 5 entre un 2x cúbica menos 4 elevado a la 5. Y esto va a multiplicar a una fracción que es bastante grande y la fracción en el denominador va a tener un 2x cúbica menos 4 elevado al cuadrado. Esta propiedad de los exponentes la hice porque si se dan cuenta esta base y esta base son las mismas, por lo tanto si multiplico denominador por denominador, lo que debo de hacer es sumar los exponentes y ya me queda algo más simplificado. Comienzo a hacer operaciones arriba. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay operaciones porque no son términos semejantes, 2x cúbica menos 4. Sin embargo, en este paréntesis sí hay operaciones. 0 menos lo demás sigue siendo 0. Y entonces debo de escribir primero el signo. El signo es menos. Este 5 por 2 que son coeficientes me da 10. X no hay con quién multiplicar, se sigue quedando la X. Y de X en dx es 1. Por lo tanto, ya realicé las operaciones de elemento por elemento. Signo por signo, número por número y variable por variable. Luego voy a la siguiente. Aquí hay un menos y aquí no puedo hacer operaciones porque no son términos semejantes. Me queda un 3 menos 5x cuadrada multiplicado. Aquí sí puedo hacer operaciones. Como aquí hay una multiplicación, este 2 por 3 me da 6 y la x cuadrada no hay con quién multiplicarla. De x en dx me da 1 y si le resto 0 pues sigue siendo este número. Por lo tanto ya la fracción ya no quedó tan grande, ya quedó más pequeña y eso es debido a que estoy haciendo las operaciones. Esa es la razón por la cual siempre hay que hacer operaciones. Bueno, continúo haciendo operaciones. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a la variable independiente
la voy a expresar como un 6 por, en el numerador sigue siendo un 3 menos 5 x cuadrada elevado a la 5. Pero en el denominador ya me di cuenta que es la misma base, por lo tanto los exponentes se suman, y entonces me queda un 2x cúbica menos 4 elevado a la 7. Y esto va a multiplicar un paréntesis, donde aquí tengo una multiplicación. Como tengo una multiplicación, voy a aplicar la propiedad distributiva, y voy a distribuir esta multiplicación con el minuendo y con el sustraendo. Y voy a hacer aquí lo mismo. Aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, distribuyo esta multiplicación con el minuendo y con el sustraendo. Solamente hay que considerar que después de hacer la multiplicación, todavía falta multiplicar por el menos. Entonces aquí estoy intercambiando el orden de la multiplicación. Recuerden que el orden de los factores mata el producto. Y voy a multiplicar primero este factor por la resta y al último por el signo. Y realizar la multiplicación en un solo paso. Comienzo. Este menos por este más, que queda menos. Acuérdense que es elemento por elemento. El 10 por el 2 me queda un 20. Y la x por la x cúbica, por ley de los exponentes, me queda x cuarta. Continúo, signo por signo, menos por menos me da más. Coeficiente por coeficiente me queda un 40. Y la x no tiene por qué multiplicarse, se multiplica por un 1, que aquí está, y me queda una x. Vamos al siguiente. El 6 por, bueno, primero signo, más por más me da más, por este menos me va a quedar un menos. El 6 por el 3 me da el 18. Y x cuadrada por un 1 que tiene aquí el 3 multiplicándose, pues sigue siendo x cuadrada. Voy con la siguiente, más por menos me da menos, por este menos me queda un más, y 6 por 5 me da 30, y x cuadrada por x cuadrada me queda una x cuarta. Y entonces lo que debo de hacer es continuar con las operaciones. Aquí me doy cuenta que en estas operaciones hay términos semejantes, que es esta x cuarta con esta x cuarta, y lo demás solamente lo acomodaría de acuerdo a el exponente más grande. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a la variable independiente, en este 6 se queda igual. En esta división sigue habiendo en el numerador un 3 menos 5x cuadrada elevado a la quinta, y en el denominador sigue existiendo un 2x cúbica menos 4 elevado a la 7. Por, aquí hago la suma de términos semejantes, menos 20 más 30, ley de la resta, se queda el signo del mayor que es un más, que no se va a escribir, hago la resta del 30 y del 20, y me queda un 10x cuarta. Me voy al siguiente, aquí sigue un menos 18 x cuadrada, y luego sigue un más 40x. Ahora bien, una vez que terminé las operaciones, necesito ver si hay algún factor común que se pueda factorizar. Y si ustedes observan, aquí en el 10 hay un factor común. Ese factor común es el 2, porque el 2 multiplica el 5 para que me dé 10. También aquí hay un factor común que es el 2, porque si el 2 multiplica el 9 me da 18. Y aquí hay otro factor común que también es el 2, porque 2 por 20 me da 40. Por lo tanto, tengo un factor común en este minuendo sustrayendo y en este sumando. Luego, el otro factor común es el referido a la x. Y aquí, cuando las variables son iguales, recuerden que se va a calcular el máximo común divisor, y el máximo común divisor obedece al que tenga el exponente menor. Y el exponente menor entre el x cuarta, el x cuadrada y el x a la 1, pues es precisamente x a la 1. Eso quiere decir que puedo factorizar el 2 por x. Y entonces, si yo voy a factorizar, la derivada con respecto a la variable independiente va a ser un 6 por un numerador que es 3 menos 5x cuadrada elevado a la quinta, entre un 2x cúbica menos x cúbica menos 4 elevado a la 7, por un factor común, donde este factor común es un 2, y el factor común también es una x. Por lo tanto, el proceso de factorizar por factor común es dividir. 10 entre 2 me da 5, x cuarta entre x me queda una x cúbica, menos entre más me queda un menos, 18 entre 2 me queda 9, x cuadrada entre x me queda una x, más entre más me queda un más, 40 entre 2 me da 20, y x entre x me da 1, y 1 por 20 sigue siendo 20. Por último, para ya dejar este resultado adecuado,
hay que recordar que primero van los coeficientes. Por lo tanto, tener un coeficiente 6 y un 2 separados no debe de ser así, sino lo debo de escribir en un solo coeficiente. Por lo tanto, realizo la operación y la operación es una multiplicación. 6 por 2 me da 12. Luego escribo la variable, x no tiene con quién, en orden debe ser coeficiente variable, y luego van las funciones exponenciales. Si se dan cuenta, hay 3 funciones exponenciales. La primera función exponencial puedo escribir esta, que es 5x cúbica. 5x cúbica menos 9x más 20, y luego escribir la división, porque los exponentes son mayores. Por lo tanto, aquí en el numerador tengo un 3 menos 5x cuadrada elevado a la quinta y dividido entre un 2x cúbica menos 4 elevado a la 7. Como ya no hay operaciones, debido a que si quisiera hacer la multiplicación, me regreso y recuerden que los resultados son factorizados, y aquí elevar a la quinta o elevar a la séptima sería mucho desarrollo de álgebra, y precisamente ya me está dando el resultado factorizado porque es una base multiplicada por sí mismo 5 veces, o sea, ya es un factor. Por lo tanto, aquí se queda la derivada. Y si ustedes observan, la derivada fue en un solo paso y todo lo demás es álgebra. La derivada fue en un solo paso, lo demás fue álgebra, esta fue la más cortita. La derivada fue en un solo paso y lo previo y lo posterior es álgebra. Y lo mismo aquí no se ha notado tanto porque solamente fue un paso de derivada y un paso de álgebra. Entonces se recomienda que por favor se aprendan todas las fórmulas, y todas estas fórmulas se las aprendan de acuerdo con los nombres, que es una constante, que es una variable, sumando, disminuyendo, etcétera, etcétera. Nada más son 23, relativamente son muchas, pero no tantas. Y también aprenderse todos los conceptos de álgebra, que de hecho todos estos conceptos que utilicé ahorita los voy a seguir utilizando en las demás derivadas, y se vuelve repetitivo. Debido a eso es fácil aprendérsela porque lo estoy repitiendo, repitiendo y repitiendo. Lo que sí es necesario es que se aprendan los nombres y cada vez que vayan derivando se acuerden de la fórmula de acuerdo a los nombres y no solamente a una U o a una V.